bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Qué rico se siente cuando comes un platillo así de esos que te gustan. Hermanos, yo tengo 2 meses sin comer carne ni mariscos. Y usted sabe que a mí los mariscos me encantan, ¿verdad? Y la carne también. Y lo peor, sin tomar café. Lo traigo de adorno nomás. Nomás por la costumbre. No, no es cierto. No, no es cierto. Traigo ahí mi té de canela. Pero 2 meses sin café, 2 meses sin carne, 2 meses sin mariscos. Ha sido una prueba de fuego para mí. Pero me recordaba aquella época donde agarrabas un buen pedazo de carne y te la terminabas y quedabas así todo noqueado en el sillón, así, ¿no? En la silla, saciado completamente. Y es que esto lo asociamos con el hambre, con la comida física, ¿no? Con los taquitos de carne asada, con los taquitos de chicharrón carnita, ¿verdad? Ay, qué ricos los taquitos de chicharrones. Taquitos de gobernadores. Les voy a sacar hambre ahorita. Es uno de mis objetivos. Unas flautitas, ¿qué le parece unas flautitas con crema arriba? Del buen taquito. Sí, por aquí, sí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, la Biblia dice, bienaventurados, ya metí un gol aquí, voy a ir a comer al buen taquito un día de estos y les voy a decir, hey. Okay, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vamos a ver ahora, dentro de la serie El Camino hacia la Felicidad, el hambre y la sed que nos llenan, ¿verdad? Todos experimentamos hambre y sed física, todos. Y todos queremos saciar esa necesidad, porque es una necesidad fundamental, ¿verdad? Que va a suceder tarde o temprano, en alguna hora del día. Y alguno de nosotros nos transforma cuando esto sucede, ¿verdad? ¿Cómo te pones cuando tienes hambre? Y tienes muchas cosas que hacer, o te están diciendo, oye, hay que terminar esto, y tienes un hambre. Yo no funciono con hambre. Si yo tengo hambre, yo tengo que parar y tengo que comer algo, ¿verdad? Porque me pongo a temblar así como que, sí, ya los que entramos en una edad de 50 para arriba, ¿verdad? Ya sabemos que eso es importante, ¿verdad? Son necesidades fundamentales que nos impulsan a buscar con qué llenarlo, a buscar alimento, a buscar agua, ¿verdad? Pero así como el cuerpo entra en ese estado de una necesidad urgente, de que tienes que llenarlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tal con el hambre y la sed en el alma? ¿Cómo la estás alimentando? ¿Cómo estás llenando tu alma, tu vida? ¿Verdad? Muchas personas intentan llenar su vacío con vacíos que tienen en la vida, con dinero, por ejemplo, con viajes, con éxito, con placeres, con títulos, con reconocimientos. Pero la realidad es que después de un tiempo llega la insatisfacción. Nos damos cuenta que eso no nos llena completamente. Todas esas cosas muchas veces, todas esas cosas son temporales. Y hay veces que tenemos hambre del éxito, hambre de un ascenso en el trabajo, hambre de un bienestar, pero nos damos cuenta al final del camino que eso es temporal, que no nos va a satisfacer eternamente. Jesús nos enseña que la verdadera felicidad, ¿cuántos están buscando la felicidad, hermanos? Todos queremos ser felices. Y la verdadera felicidad, la Biblia nos dice que está en buscar primeramente la justicia de Dios. ¿De qué se trata esto, pastor? Yo les decía en la primera reunión, no nos vamos a ir de aquí hasta que expliquemos qué se trata la justicia de Dios, ¿verdad? Porque a veces la palabra justicia la asociamos en alguna área, ¿verdad? No, es que esto es justo. Vamos a hacer justicia. Pero ¿en qué contexto está diciendo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Vamos a ver en qué contexto lo menciona Jesús. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Este no es un simple deseo.
Escuche lo que te voy a decir. Esta es una necesidad profunda en el ser humano. Profunda. Buscar la justicia de Dios. Así como alguien que está muriendo de hambre o tiene mucha sed, ¿verdad? Y te urge. Y haríamos lo que fuera por saciarla, por llenar esa necesidad. Así debemos de anhelar llenar nuestra vida de la justicia de Dios. De la misma manera, hermanos, la justicia en este contexto mencionado por Jesús es buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, ese versículo que acabamos de leer, que dice, si me lo puedes poner una vez más: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo que está diciendo en realidad es: bienaventurados los que buscan la voluntad de Dios en sus vidas. Y la palabra bienaventurado significa felices. Lo que estamos entonces leyendo en este versículo, palabras dichas por Jesús. Escúchame, María, escúchame, Antonio, escúchame, Juan, escúchame, Susiflor. Hacía mucho que no decía Susiflor. Escucha a cada uno de los que estamos aquí. La Biblia lo que está diciendo: felices los que llenan su vida, o los que procuran hacer en su vida la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. De manera que hoy vamos a aprender lo importante que es en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice la Biblia: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Palabra de Dios. Es un buen consejo para nosotros el día de hoy, y es una promesa de parte de Dios que si buscamos primeramente su reino, todo lo demás va a ser añadido. Pero sabes, vivimos en un mundo donde se nos enseña que lo primero que tienes que buscar es tu beneficio, que lo primero que tienes que buscar es tu conveniencia. ¿Están aquí, iglesia? Sí estamos, ¿ah? Que lo primero que tenemos que buscar es lo mejor para ti, ¿verdad? Es aquel ascenso, aquel mejor trabajo, ¿verdad? Y no es malo que anhelemos cosas mejores, pero lo mejor que tú puedes anhelar en tu vida es buscar el reino de Dios. Y el problema es que a veces no lo tenemos en cuenta, no lo tenemos en mente. Tenemos en mente más bien lo que este mundo nos ofrece. Es que esto es lo que te conviene, es que esto es lo mejor para ti, ¿verdad? Pero cuando seguimos el consejo bíblico, entonces debiéramos de estar primero buscando el reino de Dios. Mira, lo que conseguimos aquí en este mundo nos va a servir para lo que vamos a vivir en este mundo. ¿Cuánto tienes pensado vivir? Piensa en un número. A ver, yo con que viva unos ¿qué será? A ver, diga un número. ¿90? Bueno, la Biblia dice que la vida del hombre es ¿qué? A lo más 80, pero ahorita los adelantos, los avances, ¿verdad? Permiten que el hombre y la mujer sean más longevos, ¿verdad? Y bueno, hemos conocido personas hace poco me enteré, no está aquí, vino a la primera reunión un joven que me comentó que su abuelo de allá de Sinaloa, es que allá se da la gente. ¿Qué pasó? Así como en Michoacán también, pues. Y como en México, pues. Pero nos estaba platicando que su abuelo, 115 años. Y yo dije, es que el maíz y el frijol de Sinaloa. Híjole. Y me platicó en qué pueblito vive, y pues yo soy de ahí, ¿verdad? Yo soy de Sinaloa. Por eso les digo, pues no, que. Pero más que me vine muy joven para acá y pues
No, no es cierto. Pero sabe, la edad que vivamos se va a acabar. Todo lo que consigas en este mundo, cuando lleguen tus días, el día que te tengas que presentar delante de la presencia del Señor, ahí vas a dejar todo. No te vas a llevar absolutamente nada. Y la cosa es que estamos enfocados en buscar lo que este mundo nos ofrece, cuando no estamos buscando lo eterno. Por eso la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios, porque eso es para la eternidad. Vas a vivir 80, 90, 100 años aquí, pero toda una eternidad allá. ¿Y para qué te estás preparando, pues? ¿Para lo eterno o para lo terrenal? Es bueno prepararse para lo terrenal. Yo siempre cuando hablo con los jóvenes, les digo: ¿cómo va la escuela? Hay que terminar, hay que prepararse, hay que capacitarse. Pero lo principal es: prepárate para lo eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Prepárate para lo eterno, iglesia. De manera que, para buscar el consejo de hoy, ¿verdad? Lo que quiero hablar el día de hoy es lo importante que es buscar la justicia de Dios, es decir, buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para eso tenemos que vivir en rectitud y obediencia a Dios. Vivir en rectitud y obedeciendo a Dios. Salmo capítulo 119, versículo 9 dice: ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? ¿Cómo? Viviendo conforme a tu palabra. Joven, esto es un consejo para ti. Este es un consejo para ti. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? ¿Cómo? El salmista responde: viviendo conforme a tu palabra. Allí está lo mejor, buscando el reino, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Mira, yo les decía a los hermanos de la primera reunión: lo que está en este mundo es temporal. Hace poco hablábamos mi esposa y yo, pensando en los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Orando por ellos, porque aunque no me lo crea, hermano, yo me preocupo por tanta juventud que hay. Y digo: Señor, que todos encuentren una persona que tú hayas planeado para sus vidas, ¿verdad? Que el cónyuge, la pareja, cuando... Por ejemplo, yo le digo a mi hija tiene 18 años, le digo: por allá a los 35, 40, ¿verdad? Cuando encuentren nuestros jóvenes, cuando encuentren la pareja, que sea una persona que Dios lo haya planeado para ti. Porque, hermanos, se los quiero decir sin ser agresivo, pero todo se acaba en esta vida. O sea, yo le decía a mi esposa: es que lo más importante es el corazón de la persona. Lo más importante es el alma de la persona, ¿verdad? Si tú lo ves con un copete impresionante, mira esto. Y si yo te enseño fotos de cuando yo era joven, o sea, era una de que me tenía que peinar y así. El extraño del pelo largo, me decían. Y se acabó todo, pues ya no existe nada. No podemos luchar contra la gravedad, mire, ya, todo. Pero sabes, lo más importante es lo que hay en el corazón. Por eso mi esposa me dice: qué hermoso eres, ¿verdad? Y yo pues me la creo. Busca primeramente hacer la voluntad de Dios. Señorita, eso te va a traer felicidad. Joven, eso te va a traer felicidad. Buscar hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Anhelar la voluntad de Dios, anhelar la justicia de Dios, tiene que manifestarse en este mundo. Es decir, tenemos que manifestarlo, ¿verdad? Lo vas a sentir, te vas a enfocar, vas a caminar haciendo la voluntad de Dios, pero también la gente lo va a observar en tu vida. El salmista lo decía en el Salmo capítulo 42, versículo 1: como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas. Lo hacía, lo manifestaba, lo anhelaba, lo deseaba. El siervo, el animal, bramando, gimiendo por las corrientes de las aguas. El salmista decía: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así. Y con ese deseo de encontrar, del siervo encontrar las corrientes de agua, con ese deseo tenemos que nosotros vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Con ese deseo. La oración es muy importante. Dios, muéstrame tu camino. Señor, márcame. ¿Por dónde quieres que yo siga avanzando? ¿Cuáles son las decisiones que tú quieres que yo tome? A veces que venimos con Dios y le decimos: Señor, bendice este proyecto que yo tengo. Cuando lo que tendríamos que hacer es: Señor, muéstrame tus planes para mí. Muéstrame tus planes para mí. Sabes, por mucho tiempo yo viví viviendo mis propios sueños, ¿verdad? Haciendo mis propios planes. Cuando era joven, cuando era soltero, tratando de hacer cosas yo, en mi propia voluntad. Pero un día yo le dije al Señor: Señor, quiero que tú me muestres tus planes. ¿Cuáles son los planes que tú tienes para mí? Y me trajo aquí a Yuma. Hay veces que los planes de Dios vas a decir: pues Señor, esto no era mi plan. Pues ciertamente no era tu plan. Pero hoy puedo decir que el Señor tenía todo preparado para nosotros. Y hoy puedo ver la bendición de Dios en haber sido obedientes, en buscar hacer la voluntad de Él y no la voluntad mía. Yo le digo a mi esposa: si yo hubiera hecho mi propia voluntad, a lo mejor yo ni pastor hubiera sido. Pero cuando tú te encaminas buscando la voluntad de Dios, Él va marcando tus pasos. Y sabes, Él te lleva por un camino seguro. La nube de su presencia irá contigo, como fue con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. La nube de su presencia los guió, ¿verdad? La nube de su presencia los cubrió, les dio de comer maná del cielo y los protegió de día y los protegió de noche. Por eso la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser añadido. Jesús mismo tenía esta hambre también. Mira lo que dice Juan capítulo 4 versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús tenía este deseo también de hacer la voluntad del Padre, porque Él fue enviado por el Padre. Y Él decía: mi comida, lo más importante para mí es hacer la voluntad de mi Padre. La pregunta sería: ¿por qué cosas tenemos hambre en nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que estás buscando en este momento para tu vida? ¿Que estamos deseando lo correcto? ¿Estamos verdaderamente buscando la voluntad de Dios? Que esa es la justicia de la que habla Mateo capítulo 5 versículo 6. ¿Sabes? Jesús dice que si lo hacemos de esa manera, que si buscamos, que si caminamos en este mundo buscando la voluntad de Dios, seremos saciados. Y se siente bien cuando estás lleno, cuando estás saciado. ¡Ah! ¡Qué rico! Nomás me falta ahora un cafecito con un pan. Se siente bien cuando estás saciado. Y esta es una promesa del Señor: serás saciado. Dios promete que aquellos que buscan su justicia serán saciados, serán llenos, serán felices. No dice que podría hacerlo. No dice: es probable que encuentres la felicidad, es probable que te sientas bien. No, Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Probablemente si no te sientes satisfecho en tu vida, es muy probable que no estés haciendo la voluntad de Dios. Es muy probable que estás viviendo tus propios proyectos y nunca los pusiste en las manos de Dios. Nunca le preguntaste: Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Y sabes, lo triste es que en consejería yo encuentro tanta gente viviendo de una manera infeliz. Y aparentemente lo tienes todo.
no te hace falta nada, pero no hay esa felicidad en el corazón, no hay esa felicidad en el alma, porque no estás viviendo buscando la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir buscando la justicia de Dios? ¿Se los dije? Haciendo la voluntad de Dios. Ahí está la felicidad en el ser humano, cuando haces la voluntad de Dios. ¿No te ha pasado que a veces cuando eres parte de un proyecto y tienes que ayudar por una causa, qué sé yo, llevar comida a algún lugar, hacer un proyecto para beneficio de alguien más, y terminas y probablemente terminas cansado o cansada, pero estás feliz? Qué satisfacción, pudimos ayudar en esto. La semana pasada terminamos de juntar algunos artículos de higiene personal para mandarlos a la casa del inmigrante en San Luis, México, ¿verdad? Muchos de los que están aquí de la primera reunión trajeron artículos personales, cepillos de dientes, pastas, vimos jabones, champús, cremas, bloqueadores, papel de baño, papel higiénico, muchos artículos, ¿verdad? Se llenó una caja grande que pusimos ahí y la semana pasada vino la persona que iba a cruzar esto para México, lo iba a llevar a la casa del inmigrante, y cuando ella miró todo, pastor, gracias, qué iglesia tan generosa, gracias, qué bendición vamos a poder llevar a toda esa gente que está allá en nuestro México, ¿verdad? En la casa del inmigrante. Y sentimos satisfacción. Yo les aseguro que cada uno de ustedes cuando llegaban y depositaban ahí, bueno, sentían una satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a alguien más. Y eso nos da alegría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando vas caminando y cuando vas siendo obediente en hacer la voluntad de Dios, trae satisfacción a tu vida. ¿Sabe de lo que hablo, iglesia? Eso nos da felicidad. Hubo un joven, la Biblia nos habla de un joven en Mateo capítulo 19. Le llamamos el joven rico en la historia, ¿verdad? ¿Ha oído hablar de esta historia? La historia dice que este joven viene con Jesús y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dice. Y la respuesta que le dio Jesús al joven como que no fue muy de su agrado, ¿verdad? Porque el joven estaba buscando la vida eterna, claro, estaba buscando lo bueno para él, la vida eterna, pero su hambre estaba en las riquezas de este mundo. O sea, buscaba lo eterno, pero él se alimentaba, el hambre que él tenía era las riquezas de este mundo. Por eso cuando Jesús le dijo: mira, vende lo que tienes, dalo a los pobres, dice la Biblia que él se